Aleluya, sus misericordias son cada mañana. Amén. Gloria al Señor por su obra maravillosa. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Buenos días a todos. Estamos muy contentos y entusiasmados por el permitir al Señor estar en un nuevo día en la casa donde se alaba y se glorifica el nombre del Señor. Le doy gracias a Pastor Luis por permitirme compartirles la palabra del Señor en esta mañana. Pastor Luis está descansando. Y es un privilegio, hermanos, poder estar en este día ante el Señor junto con ustedes para bendecir el nombre del Señor. También saludamos a los hermanos que nos sintonizan por medio de internet, todos los que se están conectando, aún los que se van a conectar. Les saludamos de antemano. Ya estamos preparándonos también. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena. Así que después del sermón vamos a participar de la Cena del Señor y también les avisamos a los hermanos que están en su hogar, se preparen para que puedan también participar juntamente con nosotros. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esta mañana. Padre, en esta mañana estamos ante tu presencia y te damos gracias porque nos permites estar en esta mañana ante ti. Señor, porque nos permites este día, Señor, regocijarnos en tu presencia, Señor. Y algunos pudimos estar en esta mañana, otros no, Señor, pero sabemos que tú eres nuestro Dios en quien confiamos, en quien esperamos. Señor, toma el control de los ambientes, Señor. Tomamos autoridad en tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor, atando todo principado, todo poder que se levanta en contra de tu iglesia. Todo ambiente, Señor, contrario, Señor, sea sujetado a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, gracias y ayúdanos a entregar tu palabra con libertad. Para la gloria de tu nombre. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a hablar algo muy importante. Estamos viendo el camino a la resurrección, o también como volver a comprometerse a la comunión con el Señor, conmemorando la mesa del Señor, pero estamos volviendo al camino a la resurrección. Usted sabe que popularmente, tradicionalmente, este es el mes donde se practica toda aquella persona que cree en Jesús o que cree en el Dios que hizo los cielos y la tierra y que son de alguna forma siguientes o seguidores de Jesús, no importando la religión, celebran este mes el día de la resurrección de Jesús. Y bueno, hay mucha polémica en aspectos de que cómo fue, cuándo fue y que si verdaderamente fechas, pero eso no altera mucho las cosas. Lo que sí debemos de entender es que este evento pasó un día y es muy conmemorativo y el Señor dejó una señal para la iglesia del Señor y esa señal fue que Él vino y que Él murió y que Él resucitó y que está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Pero esas dos señales que el Señor dejó las vamos a entender por medio de la palabra de Dios que quiero compartirles en esta mañana. No voy a hablar acerca de la transustanciación, que es la conversión de las sustancias del pan y del vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo según la doctrina católica. No voy a hablar de eso, aunque ellos tienen cierta luz en esa parte, pero no voy a hablar en ese, ni tampoco voy a hablar del contenido del pan y de la copa en sus efectos, porque eso es lo que contiene la transustanciación, los efectos que hace. Pero sí voy a hablar del desorden que la iglesia de Corinto hacía, a pesar de que la iglesia tenía muchos dones, abundaban los dones en ellos, en los dones espirituales, más sin embargo era una iglesia demasiado, muy carnal. Ahora se puede explicar que por qué dentro de una iglesia que es muy espiritual, donde los dones del Espíritu están en profusidad, están en un auge profuso, alto, mas sin embargo, ¿cómo es que los dones se manifiestan en una iglesia tan carnal, tan débil espiritualmente? Bueno, es que los dones son dice la Escritura que son para exhortación, para edificación y para consolación. Y donde habita más el pecado es donde habita más la gracia. Es decir, donde había maldad, donde hay una iglesia en desorden, en desobediencia, es donde los dones más se manifiestan, porque los dones no quieren decir que es una iglesia espiritual. Los dones quieren decir que están vigentes para que la iglesia se corrija, para que la iglesia se edifique, la iglesia sea exhortada y sea consolada. Es lo que las tres fases que tienen los
los dones espirituales. Bueno, hay mucho, pero hablándolo en términos solamente, es que la iglesia va a ser exhortada, va a ser edificada y va a ser consolada a través de los dones. Entonces los dones no eran porque la iglesia era espiritual, sino porque era tan carnal y que los dones tenían que salir para que la iglesia se corrigiera o se edificara. Amén. Bueno, esta mañana en nuestra serie, Volver a Comprometerse, vamos a hablar del volver a comprometerse con la ordenanza de la comunión, el partimiento del pan, que es la cena del Señor. El propósito de la comunión no es un grito de guerra, pero también es una llamada al recuerdo para todos los creyentes en Jesucristo. Hay cosas que no debes olvidar y la comunión es un momento al mayor regalo que se ha dado a la humanidad cuando Jesucristo vino a morir en una cruz para pagar el precio de nuestros pecados, para que pudiéramos ser perdonados por Dios y restaurados en una relación correcta en Él. Cualquiera de ustedes que haya sido cristiano durante algún tiempo o que haya estado cerca de la iglesia durante algún tiempo, es consciente de la importancia que la iglesia concede a dos derechos particulares. Uno es el bautismo, el que habló el pastor Luis la semana pasada o el domingo pasado, y el otro es compartir la comunión como familia o como iglesia, es decir, participar de la cena del Señor. Son dos ordenanzas que se le dieron a la iglesia, ambas son instituidas y el ejemplo fue dado por nuestro Señor Jesucristo. A veces luchamos por saber lo que Dios quiere y qué quiere de mí o cómo yo puedo obedecer, cómo cumplir la voluntad del Señor. Pero a veces en este aspecto no es cuestión de que si lo tengo que hacer o no lo tengo que hacer. Es una ordenanza del Señor en participar tanto como del bautismo y de la cena del Señor. Es una ordenanza, es un orden, es decir, un mandamiento, es un mandato que la iglesia debe de hacerlo. Entonces, los pastores y ancianos de New Life Community Church, en esta iglesia, se sienten tan frecuentes o frecuentemente que estas dos cosas como puntos de obediencia que pensamos que cada cristiano debería cuestionar su compromiso de obediencia en estas dos áreas. La comunión, que es parte vital de nuestra experiencia cristiana y no debe ser un ingrediente ausente, no debe ser ignorado, no es un ritual formal, debe ser algo que se entreteje entre la vida de un creyente. Y esta mañana quiero animarlos a todos a considerar la posibilidad de volver a comprometernos en la comunión, que es la cena del Señor. Así que por favor busquen en sus Biblias en 1 Corintios capítulo 11, en el verso 17 al 22. Mientras usted lo busca, antes quiero leerle y permítame transmitirles un poco de antecedentes para que sepan dónde estamos en términos de este pasaje. Pablo está escribiendo para abordar un problema de abuso en la iglesia de Corinto. Este abuso era que habían torcido y pervertido groseramente la mesa del Señor. Habían convertido la mesa, o sea, la mesa de la comunión del Señor, en un festín glotón y bebedor de vino. ¿Y qué pasó? Pablo está pero muy molesto y utiliza términos muy fuertes para corregir lo que está haciendo. De hecho, es tan grave que Dios se ha trasladado a su congregación y está disciplinando a algunos de los miembros hasta el punto de matarlos. Eso es muy fuerte, hermanos. Hasta el punto de, otras traducciones dice, de cortarlos. Pero otros, dice el apóstol Pablo, están enfermos, algunos son débiles o están débiles, y les dice más vale que hagan caso, o más vale que obedezcan, o que hagan algo al respecto. Para entenderlo mejor tenemos que retroceder un poco más a la historia.
en la noche anterior a su muerte de Jesús, nuestro Señor, se reunió él con sus discípulos en el aposento alto o en un aposento alto para comer la cena de la Pascua. Históricamente los judíos se reunían en ese periodo concreto de la historia para comer la Pascua. Y la Pascua era una comida especial diseñada por Dios para conmemorar la liberación de Israel de Egipto. Recordarás que Israel estuvo en esclavitud en Egipto durante 400 a 430 años, hasta que Dios finalmente decidió liberarlos y llevarlos a la tierra de Canaán, que sería su propia tierra, la tierra prometida. Y comenzó a entregarlos mediante una serie de plagas que eran 10 plagas, y estas plagas estaban diseñadas para liberar al pueblo de Dios de las garras de Faraón y dejarlos ir. Y finalmente, cuando llegó la última plaga, que era la matanza de los primogénitos en toda la tierra de Egipto, por el ángel de la muerte que Dios había enviado, el Faraón dijo: toma a tu gente y vete. Así sí, ¿verdad? Y la única manera en que los hijos de Israel podían protegerse del ángel de la muerte, que se llevaría al primogénito de cada casa, era matar un cordero inmaculado de 1 año, tomar la sangre del cordero y ponerla en el dintel y en el poste de la puerta. Luego comieron el cordero juntos con algunos panes sin levadura y algunas hierbas amargas, dice la Escritura, como la comía o como se acostumbra en la Pascua. Luego comieron el cordero juntos. Entonces, esta comida que hicieron un sacrificio a Dios. Pusieron sangre en la puerta y el ángel vería la sangre y pasaría por casa o por cada casa, y no fueron tocados por la muerte. Esta fue la clave para la liberación de Israel. Es decir, ellos mataron el cordero, comieron el cordero, pero la sangre la pusieron en los marcos de las puertas de las casas, porque iba a pasar el ángel de la muerte. Y donde no encontraban sangre en esos dinteles, de seguro que el ángel iba a entrar y iba a matar al primogénito de esa casa, tanto como humano, tanto como de los animales también. Pero el judío de hoy sigue recordando. Dios instituyó la Pascua para que se celebrara anualmente como un recuerdo, y todavía hoy es observada por los judíos como la Pasha, o como le dicen, la pasar sobre, que es en español, ¿verdad? Y el judío de hoy sigue recordando esta comida como el punto de contacto con Dios Salvador, lo cual es trágico porque tienen que pasar por la cruz. En el viaje hacia atrás, en la historia, que ellos se pierden totalmente, porque no reconocen a Jesús como Señor. Entonces ellos celebran la Pascua recordando su liberación de Egipto, pero no está tipificando el poder recordar de la muerte de nuestro Señor. Entonces, pero esa noche antes de la muerte de Jesús, mientras los discípulos estaban comiendo la comida de la Pascua celebrada en recuerdo de la redención de Dios de Israel y de la esclavitud en Egipto, ya estamos lo que habla en Marcos en cuanto a la celebración de la Pascua, donde Jesús está celebrando con sus discípulos. Jesús tomó esa comida y la transformó en una nueva comida al celebrar. Tomó una copa de la comida de la Pascua, reservó pan de la comida de la Pascua e hizo un tremendo tránsito cuando tomó un pedazo de pan sin levadura. Es cuando se habla de la transustanciación. La bendijo y la partió. La bendición del pan se refiere a la práctica judía de dar las gracias a una comida diciendo: bendito eres tú, Señor nuestro Dios, que sacas el pan de la tierra. Es la oración que el judío hace como tradición, considerando como un regalo de Dios. Y era irreverente cortar, fíjese cómo era, es que era irreverente cortar el pan con un cuchillo, por lo que se rasgaba o se rompía, se partía el pan con las manos,
porque eso estaba dando un significado. Y el significado es que, recuerdes que habla Isaías 53, donde que sus huesos del Señor no tendrían que ser quebrados. Y entonces por eso es que no podía quebrarse o partirse a una herramienta con algo, sino tenía que ser con las manos. Y sabemos que los huesos del Señor nunca fueron quebrados, pero su cuerpo sí fue golpeado, fue castigado, fue herido, dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: tomad este pan y comed, esto es mi cuerpo. Y Jesús utilizó elementos visuales para descubrir una verdad figurada. Como tantas veces había dicho: yo soy la puerta, yo soy el pan, soy la luz, soy la vid. Así también simbolizaba ahora el pan la obra de la salvación de Jesús en favor de la humanidad. Es decir, su pan representaba su cuerpo y su cuerpo él lo estaba dando en sacrificio para la salvación de la humanidad. Al partir el pan y decir: esto es mi cuerpo, Jesús representó el sacrificio que haría y el beneficio espiritual que se transmitiría a quienes tuvieran una relación personal con él. Luego tomó una copa y después de dar gracias se la dio diciendo: bebed todos de ella, porque esta es mi sangre de la alianza que se derrama por muchos para el perdón de los pecados. Lucas menciona 2 copas de vino, mientras que Mateo y Marcos mencionan solo una. En una comida tradicional de Pascua, el vino se sirve 4 veces. La más probable es que la copa mencionada en este versículo donde Jesús habla, ese es en Marcos 14, usted lo va a encontrar en ese párrafo, se cree que esta era la tercera copa, la copa de la redención. Pero Jesús estaba asociando estas palabras con esta copa y diciendo: yo te voy a redimir, después de que yo vaya a esa cruz. Esto es algo nuevo para que lo hagáis todos en memoria de mí. Y ahora, cuando miramos el gran punto redentor de la historia, no vamos a Egipto, sino que vamos al Calvario. No miramos hacia atrás a la sangre en el poste ni en el dintel de las puertas, sino que vemos la sangre derramada en una cruz de madera. Ese es nuestro punto de contacto en el poder redentor y salvador de Dios. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Aquella noche antes de la muerte estaba transformando la Pascua en la comunión y para el cristiano. Y entonces, y ahora la Pascua no tiene el significado que tenía antes. La Pascua hoy solamente es para aquellos que no creen en el sacrificio redentor de Jesús. Aparte que Jesús hizo la transición de que hoy la Pascua ya no está vigente para el pueblo de Dios, sino que hoy está vigente la cena del Señor. Celebrar la Pascua es celebrar una sombra. Celebrar la liberación de Egipto es un débil sustituto de celebrar la liberación del pecado. Que Cristo se hizo pecado, que Él acabó con la Pascua e instituyó algo más grande, un nuevo monumento de sí mismo, que hizo un nuevo pacto con su pueblo. Es decir, la Pascua había caducado, había expirado. Ahora había un nuevo pacto y en ese nuevo pacto es que ahora Jesús intervenía y trabajaba entre su pueblo salvado. Entonces ahora no se miraría un cordero en Egipto como símbolo del amor y el poder redentor de Dios, sino al propio Cordero de Dios, el Hijo de Dios que mediante el derramamiento sacrificial de su propia sangre quitó los pecados de las personas de todo el mundo que creyeren en Él. En esta única comida Jesús puso fin a lo antiguo e inauguró el nuevo. Y al vincular históricamente tan estrechamente la Pascua y la Cena del Señor, Jesús también dejó claro que lo que era esencial en la primera no se perdía en la segunda, tanto la Cena Pascual como la comunión, que se apuntaba a Él y a Él, el único Dios y suficiente sacrificio, que era para el perdón de los pecados del pueblo.
La Pascua apuntaba a eso, ¿no? Pero en figura de ese cordero que era salvado de una esclavitud cuando ellos estaban en Egipto. Pero la cena del Señor apunta a esto de que hoy nosotros somos salvados de la condenación eterna. En el capítulo 14 de Mateo vemos todos estos ejemplares y tenemos una pequeña idea de lo que nuestro Señor estaba haciendo. Marcos capítulo 14, verso 22 dice, y mientras comían, estaban comiendo, está diciendo ahí, estaban comiendo la comida de la Pascua, según la buena tradición judía. Tomó el pan y después de bendecirlo, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Esta es la sangre también de la alianza que se derrama por muchos en verdad. Y os digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta aquel día en que venga de nuevo en el reino de Dios. Ahora bien, esto se registra en Mateo, en Marcos, en Lucas y también se alude en el capítulo 13 de San Juan. Y lo comenta, pero Pablo en el capítulo 11 de Primera de Corintios dice, así pues, en los 4 evangelios se hace referencia a esa noche y la experiencia de la última cena en el aposento alto, cuando Jesús tomó la comida de la Pascua, la transformó en la comunión de la conmemoración. Esto se convirtió en la celebración normal de la iglesia primitiva. Cristo, deseando que la cruz se convirtiera en el punto focal e instituyendo esta comida, y dio a la iglesia una manera de conmemorar continuamente su muerte. Y eso es precisamente lo que la iglesia primitiva hizo. Yo sé que el tiempo es muy corto, hermanos, y estamos muy rápido. Y yo sé que hay mucha explicación en lo que estoy hablando, pero en Hechos capítulo 2, en el 41 leemos, dice, así que los que recibieron su palabra se bautizaron y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y el verso 42 dice, y se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles y a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. Así en la vida de la iglesia, fíjense que continuamente todos los días partiendo el pan. Y esto convencido junto con muchos estudios o estudiosos de la Biblia, historiadores de este periodo, que la iglesia primitiva celebraban la cena del Señor de forma continua. De hecho, no es improbable, sino que sí puede ser posible de que puedan haber ellos celebrado la Santa Cena todos los días, de acuerdo a lo que vemos en la Escritura. Pero el haber comulgado, no se espante con esa expresión o esa palabra comulgado, haber ingerido, haber participado de la cena del Señor, cada una o cada comida que comieron al final de la misma no es una imposibilidad y quizás es más una probabilidad, que en cada comida que ellos hacían, lo hacían en una forma de celebrando la cena del Señor. Y en el término partir el pan es realidad que en el verso 42 tiene un significado histórico, aparte de la muerte de Cristo, es el término que se refiere a la costumbre palestina de tener una comida de hermandad o de fraternidad. Era común en esos días que la comunión girara en torno a una mesa y hoy día todavía lo es. O no, ¿verdad que sí? Siempre una mesa es indicio de comunión, aparte de llenar el estómago, ¿verdad? Pero es el indicio de comunión. En una mesa siempre se tratan asuntos, arreglos, convenios y también de comunión o comunidad o fraternidad. Estas comidas de confraternidad, al anfitrión simplemente se sentaba, tomaba un trozo de pan, lo rompía y todos se zambullían en él. Esa era la tradición que hacían en esa comida. Entonces, pero más allá de eso, es evidente para la mayoría de los historiadores que analizan la iglesia primitiva en el libro de los Hechos, que se incorporó justo en esto, el partimiento del pan que hizo Jesús en la primera comunión, de cómo o de qué modo que cuando habían comido la comida de la comunión, procedieron inmediatamente después de la comida a entrar en la comunión del Señor para esta participación.
Entonces, ahora, a medida de que avanzamos en el libro de los Hechos, vemos que la comida de hermandad llegó a ser comida como la fiesta del amor. Era una comida común, una especie de comida de la iglesia primitiva que comían y era seguida por la comunión. Es decir, ellos celebraban fiestas del amor que le llamaban los ágapes, las fiestas de los ágapes, y en eso ellos participaban también de la comunión o de la mesa del Señor. Parece que en los primeros tiempos lo hacían todos los días. Pero además, al instante, en el momento en que la iglesia comenzó, los esclavos estaban siendo salvados y se produjo una hermandad común y entre el esclavo y el hombre rico, y las necesidades de los esclavos fueron entonces satisfechas por hombres ricos que podían ayudar. Satisfacer esas necesidades, comieron en diferentes casas, empezaron a mezclar sus vidas, ricos, pobres, hombres y mujeres, conmemorando la comunión, el recuerdo del sacrificio de nuestro Señor. Y creo que la iglesia primitiva juntó la comunión en la comida común. Es decir, comían comida común, se invitaban a comer, participaban juntos, se lo vemos en Hechos, y más también en ese momento participaban de la cena del Señor. Y podemos ver que esto se desarrolla y comienza a cambiar aún más. Si vamos al libro de los Hechos, ahí puede encontrar en el capítulo 20, versículo 7, Pablo llegó a la ciudad de Troas y el primer día de la semana, cuando los discípulos se reunieron para partir el pan, dice. Así que al parecer en este momento se instaura que la celebración de la cena del Señor se debía de practicar cada semana, porque dice que el apóstol Pablo llegó y en el primer día de la semana, que es el día de domingo para nosotros, en el calendario que usamos, el primer día de la semana es domingo, para ellos no era un día de descanso como nosotros lo usamos o como se nos da en las empresas, sino que para ellos era el primer día de la semana. Y la iglesia como que entonces tomó otra acción y empezaron a celebrar la cena del Señor cada semana. Y para entender más esto del Nuevo Testamento sobre la frecuencia de la cena del Señor, algunos creen que será bueno hacerla semanalmente, otros la practican trimestralmente. Aquí en ULAE la hacemos una vez por mes, es decir, el primer domingo de cada mes, es lo que nosotros usamos aquí en la iglesia. Pero bueno, dijimos que quería darles un poquito de historia, un poquito de información sobre nuestra escritura de esta mañana y de hecho, yo creo que he hablado mucho, he dicho mucho, ¿verdad? Pero bueno, como estoy cortando, estoy midiendo el tiempo y yo sé que usted tiene prisa, pero tenemos el tiempo exacto para poder cubrir y porque vamos a participar de la cena este día. Entonces, leamos en 1 Corintios capítulo 11, abra su Biblia en capítulo 11 de Corintios, comenzando en el versículo 17, y vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo, que escribe a la iglesia de Corintio, porque le ha llegado la noticia de que han olvidado cómo responder adecuadamente a la obra de redención de Dios en la cruz. Pablo escribe y dice, leamos, verso 17, es en 1 Corintios capítulo 11, verso 17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis, otras traducciones dicen, no os reunís para lo mejor, sino para lo peor. Oiga, como el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Había divisiones. Así que el apóstol Pablo sigue diciendo, en parte lo creo, porque debe de haber disensiones, dice, entre ustedes para que se reconozcan los que son genuinos, verdaderos entre ustedes. Esto es meterse en conflictos. Está diciendo que siempre habrá divisiones entre los creyentes genuinos y los que no lo son genuinos. Es decir, que entonces en las congregaciones del Señor Jesús siempre va a haber gente genuina creyente y gente genuina que no es creyente.
Porque dice que es necesario que haya estas divisiones en la iglesia. A veces nosotros oramos, Señor, que no haya divisiones. Tampoco oremos para que haya divisiones, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos preocupamos y nos cargamos y decimos, Señor, el pueblo está dividido. ¿Por qué esta familia, por qué esta persona, por qué esto hermanito, esta hermanita hace tantos problemas en la vida? ¿Por qué es tan dificultoso? ¿Por qué no puede entender? Y a veces uno se pregunta, pues ¿acaso no tiene la Escritura? ¿Acaso no tiene a Cristo en su corazón? ¿Acaso no conoce de Dios? ¿O no lee la Biblia? ¿O no oye los mensajes de la predicación de la palabra? Y uno se carga y uno dice, bueno, es que la inmadurez, es que es una persona que pues es neófita todavía. Y neófita no es una ofensa. Neófita es como por ejemplo, ¿lo digo? Sí, yo creo que sí. Mire, neófita es como una persona que acaba de creer en Jesús. Y que de repente el predicador dice, hermanos, habla su Biblia en Apocalipsis capítulo 5. Y el neófito, el reciente convertido, tiene 1 mes, 2 meses tal vez, tiene un medio año, 1 año. Hay quienes tienen 50 años de convertidos y son neófitos. Y dice el pastor, abra su Biblia en el capítulo 15 o en el capítulo 5 de Apocalipsis. Y él no encuentra el libro de Apocalipsis, no sabe dónde está, sino que se va por el índice y empieza No sabe dónde están los capítulos, dónde están los libros de la Biblia. Es un neófito, todavía no sabe, no es un experto, no es una persona apta todavía para manejar la Biblia o manejar los libros de la Biblia. Por lo menos dónde está su ubicación. Hay gente, uno a veces dice, esa gente es débil espiritualmente, a veces la gente es neófita, a veces... Pero es gente que verdaderamente no ha entendido y a pasar de la historia de su historial de cristiano, no ha madurado. Pero porque es gente que no va a madurar. Recuérdese que dentro de la viña del Señor, hermanos, hay hijos de Dios y también están los hijos del malo. ¿Se recuerda la parábola que en la noche vino el hijo el malo y sembró también su semilla y creció juntamente con la semilla de Dios? Entonces hay divisiones, en parte lo creo, dice el apóstol, pero si es necesario, él no se sacudió, era la persona solvente, una persona que tenía solvencia espiritual. Pablo era un apóstol, el apóstol del Señor totalmente convencido y sabía lo que decía. Es necesario que haya estas divisiones, porque dentro de eso se van a ver los que son firmes y los que no son firmes. Hay gente adentro de la iglesia de azúcar. De gente de azúcar porque cuando llueve no vienen porque sienten que se van a mojar y se van a derretir, ¿verdad? Pero hay gente débil en la iglesia. Es cierto que hay que crecer en el Señor, es cierto que hay que empezar, es cierto que hay que avanzar, pero no todo el tiempo vamos a estar creciendo solamente en un nivel, sino que hay un momento de crecer, un momento de afirmarse, un momento de venir y servir, un momento de ser gente que va a ayudar a otra gente a levantar, a restaurar, a aconsejar, a ayudar, a levantar. Entonces nunca vamos, en vez de que estemos haciendo o buscando problemas en la iglesia o poniéndonos en diferencias entre el uno y el otro, en ser problema, porque hay esas competencias, esas cosas que siempre son tóxicas a nuestra vida, que estamos rechazándonos, estamos despreciándonos, estamos haciéndonos menos. Todo eso es racismo, todo eso no solamente es preferencia racial en cuanto a color, en cuanto a país, en cuanto a nación, sino esas cosas son que no ayudan y que no son buenas. Pero esos son áreas de nuestra vida que todos los cargamos y arrastramos en nuestra peregrinación en el Evangelio mientras estamos creciendo en el Señor. Pero hay dentro de la iglesia gente que verdaderamente es falsa, que aparentemente, de hecho, hasta aparentemente es mejor que los que sí verdaderamente lo son, hermanos. O sea, aparentemente, pero en sí no, porque recuérdese que todo árbol por su fruto se conoce. Entonces, el fruto es la diferencia, pero si tú andas argumentando, si andas peleando, siempre andas polemizando, siempre andas a la defensiva, siempre quieres sobresaltar. Hermano, tienes que entender que si eres una persona verdadera o no, o qué pasó, o estás avanzando, estás creciendo. Porque si estás creciendo, mira hermano, una forma de crecer, y eso lo estamos haciendo mucho en la escuela dominical cada domingo, vaya ahí hermano. Pero una forma de crecer es que tengas solvencia, es que sepas entender, sepas oír. Y eso no quiere decir que lo sepas, que lo almacenes, que te lo comas todo. Lo que está diciendo es que sepas oír
y vayas a consultar a las Escrituras. Pero si no lo entiendes porque es fuerte o porque no lo has oído nunca, porque tu teología, tu filosofía no te da, pues sé maduro, no polemices, no grites, no te enojes. Simplemente, hermano, considéralo, sopésalo, estúdialo, investígalo. Y si no lo entiendes, no lo entenderás. Pero creo que si tú eres paciente, si eres sabio, si eres inteligente, si eres maduro y si estás creciendo en madurez, vas a saber que no todo lo sabemos, no todo lo entendemos. No todo es lo que tú sabes es verdad, es en absoluto. Ni siquiera aún el ministro más elocuente, el mejor ministro de la tierra, no tiene toda la verdad. Es ignorante en muchas cosas, y en esas cosas somos nosotros que fallamos. En esas cosas son las que nosotros no hacemos las cosas correctas o no decimos las cosas correctas. No tenemos toda la verdad. Ojalá, tenemos a Cristo, pero no está desarrollado, asimilado el Señor en todos nosotros. Bueno, voy a seguir porque si no, ya aquí me quedo y ya no voy a terminar con lo que traemos en esta mañana. Pero debes de tener esa conciencia de madurez, de que estás creciendo y que debes de entender que lo que no puedes entenderlo hoy lo entenderás mañana, porque la revelación es así, de aumento en aumento. Así como el sol empieza a las 4 de la mañana a esclarecer, 5, 6, 7 ya está, pero al mediodía el sol está en su fulgor. La revelación es progresiva, hermanos. Entonces no importa el tiempo en tu peregrinación en la tierra, hasta que acabes tus días en la tierra, no vas a terminar de crecer, porque la revelación es así del Señor. Entonces tienes que aprender, vamos a aprender cada día. ¿Usted cree que yo sé mucho? ¿Usted cree que yo lo sé todo? No, yo creo que lo que menos debo de pensar es eso. Pero si quieres empezar a madurar, tienes que empezar por ese principio. Entonces, debemos estar unidos en Cristo. Debemos estar, dice la Escritura en Efesios 4:2 al 6, dice que debemos ser un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Pero había división, así que Pablo sigue diciendo, en parte lo creo, porque debe haber divisiones o disensiones entre ustedes, para que se reconozcan los que son genuinos, verdaderos entre ustedes. Está diciendo que siempre habrá divisiones entre los creyentes genuinos y los que no lo son, o los que no son verdaderos creyentes. Usted lo ha dicho, hermano, no son verdaderos creyentes, o sea, no son creyentes. Eso tiene mucho polémica en ese aspecto, porque definitivamente hay personas que creen, es que no es cristiano. No, es que sí es cristiano, pero a veces es problemático. Verso 20, cuando os reunís, no es en la cena del Señor lo que coméis, porque al comer cada uno sigue con su propia comida. Uno pasa hambre, otro se emborracha. ¿Qué? ¿No tenéis casas donde comer y beber? ¿No despreciáis a la iglesia de Dios y humillas a los que no tienen nada? ¿Qué te diré? ¿Te alabaré en esto? No lo haré. Está escribiendo el apóstol Pablo. Creo que la iglesia de Corintio es una ilustración de un grupo de personas que contribuyeron a la muerte de la fiesta del amor. Es decir, ellos ya no pudieron celebrar la fiesta del amor, sino que era la fiesta de la división, la fiesta de la contrariedad, de pleitos, la fiesta de murmuraciones. Y es lo que debemos de cuidar nosotros en nuestras reuniones espirituales en la iglesia. Si venimos a murmurar, si venimos a criticar, o nos venimos a edificar, o venimos a que el Señor nos hable y que salgamos con una palabra que tal vez no fue toda la predicación, pero en un momento de los 35 minutos que predicamos, hermano, 40 minutos, 30 minutos, hermano, una palabra solamente es necesaria para que te la lleves a tu vida y tu corazón, y yo también. En Corinto se habían reunido sobre esta base primero. Tuvieron una cena completa y luego la cena del Señor, pero la habían convertido en un desastre. Habían borrado cualquier significado de la misma. De hecho, la habían convertido en lo que acostumbraban en su antigua vida con las fiestas de los ídolos, y se convirtió en un ejercicio de borrachera y glotonería. Mire, ¿cómo hacían estas fiestas de ágape o estas fiestas del amor? Y luego cuando siguieron con la comunión
hizo que Dios se enojara. Y luego cuando Dios se enojó, y se enojó tan molesto, que decidió que la única manera de lidiar con ello era hacer que algunos de los corintios se debilitaran, se enfermaran y que algunos de ellos murieran. Eso lo vemos en el verso 30. Dios estaba muy molesto. Cuando vinieron a la mesa del Señor para comer, para recordar el gran sacrificio hecho en su nombre por nuestro Señor, vinieron con un espíritu tan profanado y corrupto que se convirtió en una burla y una blasfemia contra la cruz. Y Dios no lo toleraría. Mire el verso 27 del capítulo 11. Pablo describe: quien quiera, por tanto, quiere decir que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de lo que concierne al cuerpo y a la sangre del Señor. Dije que no iba a hablar de los efectos, hermano, pero solo lo dejamos así porque aquí entran los efectos que contiene cuando se ingiere la cena del Señor indignamente. Pero el capítulo 27 dice: quien quiera que sea, por tanto, el que coma el pan o beba de la copa del Señor de manera indigna. ¿Y qué es la palabra indigna? Será culpable de lo que concierne al cuerpo y a la sangre del Señor. Es decir, no eres digno de comer la cena del Señor. Todos esos son asuntos, hermanos, que son aspectos que se explican muy profundo. Son muy profundos y muy fuertes. Pero la primera exhortación que da Pablo es: no comas ni bebas indignamente. Aparte de la fe verdadera, activa y viva y salvadora, esto tiene que ver con nuestra relación vertical con Cristo. Es decir, ¿cómo está tu relación con Cristo? Primeramente, para decir no comas la cena indignamente, es que tienes comunión con Cristo. Tal vez alguien dice, y esa es la defensa de todos. Usted sabe que dice la Escritura que la oración es estorbada a veces. Pero dice, sí, porque tenemos lucha contra potestades en los aires y estorban la oración. No, la oración es estorbada a veces porque dice que no hay comunión con tu hermano. Una de las oraciones más principales, en la que resalta más en la Escritura, dice que cuando un cónyuge, un esposo, una esposa no están de acuerdo, dice que las oraciones están estorbadas y no Dios las atiende. También en la Escritura dice que también Dios dice que no atiende a los rebeldes, pero da gracia a los humildes. Dice, Dios resiste a los que son indiferentes. Pero la excusa de los creyentes cristianos en general dice, no, yo tengo a Cristo en mi corazón, tengo el Espíritu Santo y por eso como lo tengo, yo oro y Dios me escucha y Dios me oye. Pero no entiende los parámetros, no entiende que tiene una relación con Cristo vertical, entre comillas, pero no la tiene horizontal con los hermanos. Y para tener una buena relación vertical con Dios, con Cristo, tienes que tenerla con los hermanos. Aquí no había esta relación con los hermanos, había pleitos. Y ellos decían que tenían una relación vertical, una relación directa con el Señor. Eso es absurdo, eso totalmente no es bíblico para la iglesia del Señor, porque para eso entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, y entonces se descansan en la sublime gracia, entre comillas. Fuerte, ¿verdad? Esta mañana. La primera exhortación que Pablo nos da es que dice, no bebas entonces indignamente. Pero verso 28 dice, que se examine a sí mismo, pues, y así coma del pan y beba de la copa. Y el verso 29, porque el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe juicio sobre sí mismo. Esto es fuerte, hermanos. Aunque yo le dije no voy a hablar de esos efectos. Pero verso 30, por eso muchos de ustedes están débiles, enfermos y algunos han muerto, dice el verso 30. 31, pero si nos juzgásemos o nos juzgamos de verdad, no seríamos enjuiciados. Pero cuando somos juzgados por el Señor, somos disciplinados para que no seamos condenados junto con el mundo. Es decir que entonces, verso 30 dice que hay muchos que están débiles, otros están enfermos y otros están muertos. Cuando se toma la Santa Cena no debidamente. Entonces hay enfermedad, hay debilidad y hasta cortamiento.
Pero son disciplinas del Señor. ¿Para qué? Porque dice, para que no te juzgues al final. Es decir, si una persona va a ser cortada por el Señor, le va a ser cortada la vida, la existencia en la tierra, y la va a tener que llamar el Señor antes de tiempo. Es decir, te estoy deteniendo que no te vayas a ir a la condenación. Porque al final de esto, dice, el mundo va a ser juzgado porque no siguieron a Cristo, porque no recibieron al Señor. Y esos están destinados a la condenación. Pero dice, para que tú no seas condenado, pero aunque no está hablando en sí de la eternidad, pero está hablando de una condenación, de un juicio que se está haciendo y que se está ejecutando durante la estancia en la tierra como iglesia del Señor. Son dos parámetros que podemos entender ahí. Entonces debemos de entender que para que no seamos juzgados como el mundo, el Señor tiene que disciplinar. ¿Por qué? Porque Él es un buen padre, es el mejor padre. Y si vosotros padres, dice, sabéis dar buenas dádivas a sus hijos, o disciplinan a sus hijos como ustedes quieren, ¿cuánto no más vuestro Padre? O sea, dice que si nosotros nos deja sin disciplina Dios, entonces el indicio de eso dice que somos bastardos, o sea, no somos hijos de Él. Pero nos tiene que disciplinar porque es nuestro Padre. Entonces la disciplina siempre va a ser necesaria y va a ser evidente y evidencia al Hijo de Dios, aunque no nos guste. Pero la disciplina es lo que evidencia. Así es que cuando te están disciplinando, hermano, dice, ay, confirmación de que soy hijo de Dios. Pero cuando te dejan sin disciplina y vives como quieres y andas como quieres y haces lo que quieres siendo hijo de Dios, pregúntate, a lo mejor no eres hijo. Eso es fuerte, hermano. La iglesia primitiva no tenía edificios religiosos para congregarse, sino que usaban las casas. Pero el cristianismo rompió las barreras, las reglas, pero ahora estaban empezando a ponerlas de nuevo. Solo 20 años después de que Jesús se había ido, se reunían ahí los ricos, corrían y llegaban muy temprano, se comían toda la comida antes de que los pobres pudieran llegar, porque los esclavos, los trabajadores, pues tenían amos y tenían que salir de su jornal, tenían que salir de su trabajo, de sus tareas, de su compromiso y después correr e ir a la cena, donde ya estaban allá los ricos con sus manjares, con sus comidas. Y cuando llegaban los pobres trabajadores, los esclavos, llegaban y cuando llegaban, lo siento, se acabó la comida, ya no hay. Miren lo que había en esas cenas, o cómo compartían la cena. Entonces los esclavos tenían que servir la comida de sus amos antes de poder salir de su trabajo, y llegaban allá, pero llegaban tarde. Así que cuando los esclavos llegaban, oían o decían, lo siento, se ha acabado la comida. Y algunos creyentes se volvían glotones y otros se iban a casa con mucha hambre, porque los glotones se la habían acabado. En el verso 33 vemos que la amonestación de Pablo, que no es precisamente lo que sucede, pero así pues, hermanos míos, cuando os reunís para comer, esperaos unos a otros. Mire, la ordenanza, así pues, hermanos míos, cuando os reunáis para comer, esperaos unos a otros. No podemos tener un potluck, no podemos tener un picnic, no podemos tener un convivio en español, ¿verdad? Hasta que esperes a que todo el mundo venga a compartir tu comida. El próximo domingo, es parte del anuncio, tendremos un potluck. Y vamos a esperar que termine el último servicio, que es en inglés, a las 12:20, para que podamos todos comer juntos afuera, en lo que usted va a traer de comida. Bueno, eso es parte del anuncio. Pero es que aquí es que debemos de esperar y llegar, que todos estemos para poder participar todos juntos. No podemos entonces participar de una manera que sea provechosa a nuestra conveniencia. Entonces, verso 34 dice, si alguno tiene hambre, que coma en casa, para que cuando os reunáis no sea para juicio. En otras palabras, si todo lo que quieres hacer es atiborrarte de comida, atragarse de comida, decimos nosotros en español, hazlo en casa. Nos unimos para compartir
y también nos unimos para recordar la mesa del Señor. Así que aquí en Corinto tienes a la gente rica y a la gente pobre, los que podían traer abundancia y los que apenas podrían traer nada. O como decimos, yo coopero con el hambre, ¿va? Voy a cerrar, hermanos. Parece evidentemente que el esclavo solo podría disfrutar de una buena comida a la semana. Y esa comida sería el banquete del amor. Pero no era como se suponía. Los que eran pobres decían, bueno, si se va a celebrar la cena del Señor, y ya tocaba, porque era una vez a la semana, vamos a comer, voy a comer bien. Pero llegaba con que se había acabado la comida. No compartían con los pobres y el resultado fue la ocasión social que se suponía iba a borrar las diferencias, acabó contribuyendo enormes muros, enormes paredes de divisiones entre los pueblos. Y luego cuando celebraban la comunión juntos era profanado. Será una burla celebrar la comunión de la cruz mientras hacían todo lo posible por levantar paredes entre ellos y otros a los que Dios amaba por igual. Por lo tanto, Pablo escribe esta sección para corregir sus abusos y realmente los ataca. En este punto, para la iglesia de Corintio, lo peor que podían hacer para su vida espiritual era reunirse de esa manera. Y eso es increíble a la luz de la palabra, como Hebreos lo considera, o lo dice en Hebreos 10, 24, 25, y consideremos con estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos como acostumbran algunos. ¿Usted ha oído de la iglesia invisible? ¿Verdad? ¿Cómo pueden celebrar la Santa Cena del Señor juntos, unidos? ¿Cómo pueden celebrar las fiestas de los ágapes si no están? Son iglesias invisibles. Son iglesias que no existen, que no están en un edificio, que no se congregan. Tampoco pueden ser ministradas directamente porque no es en persona. Y no lo estoy diciendo por los hermanos que no vinieron a hoy. Allá pueden ser ministrados, pero que no se queden, que no sea definitivo quedarse en la casa. Amén. Amén. Dijeron los hermanos, amén, hermanos. En este punto, para la iglesia de Corinto, lo peor que podían hacer para su vida espiritual era reunirse de esa manera. Y eso es increíble lo que el Señor nos enseña. Entonces, se necesita hacer que Él dice, o lo que Él dice, para animarse unos a otros, para provocarse unos a otros al amor y a las buenas obras. ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos reunimos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no estamos juntos? ¿Cómo lo vamos a hacer si no nos congregamos? Habían convertido la cena del Señor en una fiesta para saciar el hambre y los elementos de la comunión se manejaban de forma irreverente. No era un momento de conmemoración, sino que un momento de celebración, de disfrute, de deleite, de desenfreno. En esta mañana, hermanos, yo cierro o concluyo con estas palabras. La comunión es una proclamación de la muerte, de la resurrección de Jesús. Porque no podría volver si no hubiera el Señor resucitado. La comunión es una proclamación de la muerte y resurrección de Jesús. Porque cada vez que participamos de la cena del Señor, podría ser la última. La trompeta puede sonar, los muertos en Cristo resucitarán y nosotros seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 al 17. Ahí habla de eso. Comulgar juntos es participar en la cena del Señor juntos. Nos recuerda que debemos estar preparados para ese día, pero eso nosotros tenemos que tomar a conciencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Al examinarnos, Pablo quiere decir que debemos hacer un inventario mental privado de nuestra relación con Cristo. David decía en los Salmos 139, versos 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El verso 24 dice, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame al camino eterno. Hermano, que estos principios, que esta
palabra de Dios está en nuestros corazones, de que podamos nosotros estar ante Dios a cuentas ante el Señor, para que no seamos no seamos enjuiciados, no seamos castigados. A gente débil que ya no tiene fuerza, ya no tiene aliento de buscar de Dios, de seguir al Señor, de servir al Señor, de venir a la iglesia a congregarse. Está débil espiritualmente. A gente que está enferma y por enfermedad no viene a la iglesia, o por enfermedad ya no hace muchas cosas, ya no es activa en sus cosas personales, en su hogar. Pero hay gente que ha sido cortada definitivamente, hay gente que a veces muere físicamente, y no solamente cuando se habla de mortandad física o de muerte física, pero se habla de una separación. Es que Dios habla y habla y habla, y cuando Él habla y el hombre no responde, Dios se aleja, hermanos. Y entonces surge una separación. Yo le pregunto en esta mañana, ¿hay algún pecado que no haya confesado y de que no te hayas arrepentido? ¿O que te hayas apartado? La comunión no es para los que no tienen pecado, sino para los que están tratando con su pecado a nivel del corazón mientras caminan con Cristo. La comunión nos da un recordatorio frecuente de que necesitamos tratar nuestros pecados a nivel del corazón ante Dios. No podemos menospreciar la mesa del Señor, como Esaú, que profanó, despreció su primogenitura. El despreciar la comida, el despreciar la mesa del Señor es una mala educación. Hay quienes que no quieren participar de la cena del Señor, como lo vamos a hacer ahorita. Y a veces uno les da para que participen y dicen no, porque no quieren arreglar sus asuntos. No quieren arreglar su pecado, no quieren arreglar su problema que tienen con Dios. La comunión nos recuerda que debemos mantener la cruz de Jesucristo en el centro de nuestros corazones y mentes, ver con amor a los demás, recordar el sacrificio del Señor y examinarnos a nosotros mismos. Incline su rostro en esta mañana. Y vamos a decirle al Señor en esta mañana, hay un tiempo, hay un espacio especial en esta mañana en que usted puede reflexionar, usted puede recapacitar y también puede examinarse. Prepare su copa. Mientras lo hace, medite en lo que hemos enseñado en esta mañana. Y dígale, Señor, yo en muchas cosas he fallado. Y tal vez me he engañado pensando que estoy bien, cuando tu palabra dice que no estoy bien. Pero en esta mañana yo vengo ante ti, Señor, entendiendo que, Señor, tú nos llamas ante un tribunal, ante un juicio, y me pides que me examine. Que cuando yo participe del pan y participe de la copa, Señor, conscientemente, inteligentemente, sepa, Señor, qué es lo que contiene y por qué lo tengo que hacer. La Santa Cena no es para los que no pecan. La Santa Cena es para los que pecamos, pero que reconocemos y que estamos tratando con ese pecado. Y nos llama el Señor a que arreglemos esos asuntos. Y sabemos que vamos a arreglar probablemente ese problema, pero después nos vamos a involucrar en otro problema. Y el Señor nos sigue llamando a arreglarnos y a arreglar ese problema hasta que Él venga o hasta que Él nos llame. Padre, en esta mañana yo he entregado tu palabra y a mis hermanos les ministramos, Señor, la Santa Cena en esta mañana. Y que al participar de ello podamos ser ministrados
lo que significa, lo que tipifica tu cuerpo y tu sangre, Jesús. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participe del pan. Gracias. Gracias. Quebrante su alma, quebrante su corazón. Dígale gracias, Señor, gracias por tus misericordias. Oh, gracias por tu cuerpo, por este pan que tipifica tu cuerpo que diste en la cruz del Calvario. Algunos participan de pan con levadura, otros participan de pan sin levadura. Pero usted sabe que el pan con levadura tipifica pan con pecado. Y el pan sin levadura era pan sin pecado. Pero significa dos cosas en Jesús, en el cuerpo de Jesús: que Él no tenía pecado, era pan sin levadura, pero que Él se hizo pecado por nosotros. Se leudó el pan, nuestro pan se leudó, pero no por su pecado propio, sino el pecado nuestro. Llevó nuestro pecado. Por eso los que lo celebran con pan con levadura y pan sin levadura tienen dos grandes efectos y enseñanza: que Él llevó nuestro pecado en su cuerpo. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebáis en memoria de mí. Participe de la copa. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Levanta su mano derecha. Y dígale: gracias, Señor. Y ven, Señor. Gracias y ven a mí, Señor. Y ven pronto por tu iglesia, que te esperamos. El Señor les bendiga. Gracias por estar en la sesión de la transmisión del servicio dominical de New Life Community Church. Esperamos que haya disfrutado el sermón y que le haya ayudado a comprender al Dios al que servimos, cómo interactuar amorosamente con las personas que lo rodean y tal vez le haya dado una mejor comprensión de sí mismo. Si desea saber más sobre New Life, visite newlifescottsdale.org. Encontrará más información sobre nuestra iglesia, actividades, eventos y sermones anteriores. También puede donar al ministerio de New Life haciendo clic en el botón que dice Donation o Donación en la esquina superior derecha. Una vez más, le agradecemos su apoyo. Recuerda hacer clic en el botón Me gusta y suscribirse. Que Dios te bendiga a ti, a su familia y a su semana.